compensar hasta que, perdón, dije mal, acreditar hasta que se agote o en su caso solicitar la devolución por el importe total. No dice ya compensar, se acabó el tema, no se puede. Que a final de cuentas es fiscalización, es recaudación porque pues están quedando con ese dinero o al menos una muy buena jineteada. ¿Queda claro? Así pues, en materia de lo que son los tratados, viene vertido los plazos para resolver controversias. Y en ese sentido, nos advierte simplemente, dentro de este plan de acciones BEPS como tal, las bases erosionadas, que contienen los estándares mínimos y lo que quiere hacer precisamente es más eficiencia, más eficacia en los mecanismos para resolver controversias. Te dice ya cómo va y en automático nos da los lineamientos con base al propio Código Fiscal de la Federación, que es más bien cuando tienes operaciones en el extranjero y con partes relacionadas. Otra de las reformas bonitas, interesantes, modernas, apalabradas un poquito a nivel internacional, lo que es la acción 12 del proyecto BEPS de la OCDE como tal, que reconoce que la falta de información completa, relevante, oportuna sobre estrategias de planeación fiscal agresiva es el principal reto que deben asumir precisamente las actualidades o las autoridades fiscales modernas, las actuales como tal. Y entonces promueve que a partir del 1 de enero los asesores fiscales se quedan obligados a revelar los famosos esquemas reportables. Originalmente estaban en la lista, en la propuesta iniciativa de ley, 30 esquemas reportables, de los cuales después de una ardua sesión sesuda por parte de Cámara de Diputados y Senadores, llegaron a que con 14 era más que suficiente. Había unas 30 que de verdad decías, no inventes, es que hasta te piden casi la deducción. Pues voy a tener que dejar como esquema reportable, oye fisco, se rompió una taza en mi hotel y se despostilló, la quiero reponer, es una deducción autorizada. Te pido como esquema reportable que me la avales. No, a ver. Y originalmente muchos decíamos, ¿no? Cuando en su momento el estudio de iniciativa de ley, la expectativa de reforma fiscal, decíamos, ojalá y se quede así completita, ¿eh? Porque le vamos a dar una cantidad de información a la autoridad que no se la va a acabar. De hecho, de eso nos encargamos los contadores. Únete, repórtale como esquema reportable todo. Pues ahí te encargo millones y millones y millones de información. Y de repente la autoridad cayó en cuenta y dijo, no, a ver, espérate, sí es cierto, no es para tanto. De los 30, solamente 14. 14 esquemas reportables que tienen que ubicarse en la hipótesis de cada uno de estos 14 esquemas para que de verdad se tenga que reportar. ¿Ok? Siendo así, nos define qué es asesor fiscal. Pues mira, es cualquier persona, sea física, moral o inmoral, no es cierto, moral o física, que en el curso ordinario de su actividad, que eso es bien importante, curso ordinario de su actividad, vaya, o sea, a eso me dedico, muy bien, sea responsable o esté involucrado en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de uno de los esquemas reportables que veremos más adelante, o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. O sea, si yo les digo, oigan, aquí les va una estrategia fenomenal, yo hoy aquí en este curso, ustedes pueden decir, pues el Señor me dijo, porque lo puso a disposición de todos nosotros y yo soy un tercero y lo voy a implementar. Ya tengo que, en su caso, asumir mi responsabilidad y decir, señores, para esos efectos, yo soy el asesor fiscal y asumo mi responsabilidad y estoy obligado a decirles al fisco que ustedes lo van a implementar. Y obviamente empezamos con las subjetividades. ¿Y si no te digo quién soy? Y si doy instrucciones de confidencialidad al dueño director de CADEFI y al director general, diciendo no le des nada al contador Víctor Oliver. Donde se te ocurra te demando. Pues ya se acabó el tema. Fisco, pues yo di el tema, pero pues ¿cómo quieres que te lo informe? Si nunca supe quién lo implementó. Yo lo dije a todos. ¿Quién lo implementó? ¿Quién sabe? Yo encantado de la vida te digo quién sí, quién no. Es más, mochilas, porque pues es parte de mi creatividad fiscal. Muy subjetivo. La verdad es que empezamos ya a aterrizarlo. Originalmente es una muy buena idea decir, oye, qué padre,
Pues ve y dile al fisco, oye, estoy haciendo una reestructura, voy a fusionarme con una empresa. No te digo que tienen pérdidas fiscales porque te vas a enojar, pero voy a fusionar la empresa. ¡Wow! Cuestiones así que dice uno, mira qué belleza. Ahora, el problema es que también podríamos sugerir, o más bien suponer, que estamos embarrados todos, ¿eh? Responsable, 1. 2, o sea, el dueño, el contribuyente, el director de finanzas, o tal vez el contador de la empresa, qué sé yo. Para ti, ¿qué es el que sea responsable? No sé. Igual y con un memo el director general le dijo, contador, te encargo, eres responsable a partir de este momento de que esta estrategia funcione y funcione muy bien. Oye, pero no la sección amarilla, haz de cuenta. ¡Wow! Ya eres el responsable. O que esté involucrado en el diseño. ¿Quién lo diseñó? A ver, ¿quién fue el cerebrito? ¿Quién lo comercializó? En su caso, ¿quién lo está organizando? Pues allá la empresa internamente, quién sabe con qué áreas. ¿Quién lo implementó? ¿Quién lo está administrando? ¡Wow! Dentro del, inclusive, ¿quién lo organizó? Podría decirte, el notario me ayudó a organizar, porque necesitábamos un acta de fusión. ¿A poco el notario se vuelve tercero colaborador? O más bien, mejor dicho, asesor fiscal. No, pues está en chino. Ahora los notarios van a decir, oye, no, porque pues esto suena a planeación fiscal. Yo no te puedo llevar a cabo esa acta de fusión o decisión o de lo que sea. ¿Queda no claro? Ya para irnos antes del receso, ¿qué es esquema reportable? Cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación externada de forma expresa o tácita, con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos que genere o pueda generar directa o indirectamente la obtención de un beneficio fiscal en México y que caiga en alguna de las 14 características. Los esquemas reportables pueden ser generales para todos o muy personalizados de acuerdo a tu cliente como tal. Viene la lista de los esquemas, que brevemente no todos son agresivos o muchos dices yo no caigo. Por ejemplo, evitar que la autoridad extranjera intercambie información con México, evitar la aplicación de una regulación sobre entidades transparentes, el que no se permita, más bien sí se permita transmitir pérdidas a personas distintas de las que se generaron, el que consiste en una serie de pagos u operaciones en las que se retorne la totalidad del primer pago a la primero, que esto es un EFO como tal. Oye, voy mandando el dinero de mi empresa, de esta empresa para acá, efecto carrusel, y terminas dando el dinero, a final de cuentas, entre alguno de los socios o accionistas. Que se involucre un residente en el extranjero que esté aplicando un tratado fiscal respecto a ingresos que no están grabados. Oye, estás utilizando una estrategia internacional muy agresiva. Que involucre ciertas operaciones entre partes relacionadas. Que evite constituir un establecimiento permanente en México. No, hombre, pues créate un trust, un fideicomiso, le llamamos aquí en México y tú ya no tienes residencia aquí en territorio nacional. ¡Wow! Sensacional. Cuidado, esa la tienes que notificar como un esquema reportable. Que involucre la transmisión de un activo que ya fue totalmente depreciado o parcialmente depreciado, y deducido quiere decir la autoridad, y que permita entonces su depreciación, su deducción a una parte relacionada. ¡Ah, qué fácil! Oye, esta maquinaria es viejísima, vale un dineral aunque esté usada, ya esta empresa no necesita deducciones, al cabo inclusive tiene hasta pérdidas fiscales, pero esta de acá está causando mucho impuesto sobre la renta. Llega alguien muy creativo y te dice, pues véndele la maquinaria. Nada más con ello. ¿Y en cuánto? Pues mira, en el mercado nuevo está en 100 millones. Véndesela en 50. Y ya tienes deducciones de 50 millones de pesos en esta otra. Oye, pero acaba de ser ingreso acumulable al 100. Te estoy diciendo que tiene pérdidas, hombre, ¿cuál es el problema? Tiene razón, qué buena idea. Oye, ¿me llevo un bono? No, espérate, pues es un esquema reportable. Antes de que tu bono ya es un esquema reportable. Que involucren mecanismos híbridos, veremos más adelante cuando tienes una parte grabada y otra en refipres como tal. Que evite la identificación del beneficio efectivo de ingresos o activos, que en ciertos casos involucran pérdidas fiscales, en donde están a punto de perderse, que eviten aplicar una tasa del 10% sobre dividendos. Ay, pues bien fácil, no des dividendos porque traes una retención del 10 a partir de 2014. Le hagamos así ya está y con eso ya no es dividendo, ya evitamos la retención del 10. Que se arriende un bien o se otorgue el uso o goce temporal de este mismo a otro arrendador y que termina siendo parte relacionada, que es un esquema muy casuístico que se da cuando es un arrendador, dueño del inmueble, se lo da en renta a una empresa y luego esa otra empresa se lo da a otra del grupo y pues a final de cuentas el beneficio queda entre todas las partes del grupo y dejo la utilidad pues donde te hubiese las pérdidas, por ejemplo. Que involucre operaciones cuyos registros contables y fiscales presenten diferencias mayores al 20%, salvo que surjan con motivo de diferencias en el cálculo de depreciaciones. O sea, debes de identificar
que tu conciliación contable fiscal no exceda de ese 20%. Sensacional. Ahí queda pues entonces los esquemas reportables y los beneficios posiblemente que se pudieran dar a manera fiscal dentro y cada uno de estos como tales. Y la identificación de los esquemas, ya dice la logística, de cómo es que se tiene que dar la información detallada, ampliada. Nos van a dar un numerito de esquema reportable número tal, así como casi, y con números, con código y todo. Ya me veo, ¿no? Señores, tómenme la foto, por favor. Tengo un número de esquema reportable terrible. Es realmente de tomar en consideración. Y que la propia autoridad va a crear internamente un comité para evaluar. Oye, a ver, fisco, yo tengo que reportarte. Uno de mis clientes, yo le dije que hiciera esta operación. Es un esquema reportable. Te la comparto. Analízala. El SAT crea un comité, va a evaluarlo. No sabemos cuántas se vayan a formar ahí y si va a tener el tiempo porque tiene plazos para identificar, en su caso, si procede o no. Y que me digan, muy bien, contador, usted está haciendo las cosas conforme a la ley del impuesto sobre la renta, no hay delito que perseguir, adelante. O que me digan, ni cómo ayudarte. Si se acepta, se promueve y estaremos en alguno de los anexos de resolución miscelánea diciendo, y con el número tal, el contador público Víctor Oliver dio esta situación como esquema reportable, el cual fue viable. Dicen los fiscalistas de aquí de Chévez y de Price y de Deloitte y de EY y de todo, o sea, van a compartir mi know-how, pero pues como que ¿por qué? ¿Qué? Pues sí es válido que también todo el mundo lo aproveche. Pues obviamente dicen, oye, no, a ver, espérame, si es un esquema pues interno, confidencial, pues estoy vulnerado a que en una de esas hasta me demanden. No, ya también la ley te dice, eso no se trata de que estés violando la confidencialidad profesional o la secrecía profesional como tal. Si somos varios los asesores, con uno que reporte. Si no hay un asesor, entonces es la propia empresa, el contribuyente, el obligado a generar ese tipo de esquemas. No hay violación entonces de secreto. La retroactividad es bien importante en el sentido de que como tal, si yo hice una fusión, una reestructura, o tengo el beneficio esto de los arrendamientos, o porque le vendí la maquinaria hace 2, 3 años, pero la maquinaria se deduce en 10, en el 2020 voy a tener todavía ese beneficio. Te dice la autoridad, como el beneficio. No existe la retroactividad en cuerpo de ley, pero como el beneficio se está generando precisamente en el 2020, lo tienes que manejar en el 2020 como un esquema reportable. Aunque lo hubiera hecho la factura hace 4 años, aunque lo hubieras hecho, el beneficio está cayendo en el 2020, lo manifiestas como un esquema reportable en ese mismo año 2020. Y muchos dicen, madre mía, no, espérate, ¿me van a revisar 4 o 5 años atrás? Bueno, pues cada quien. Y hay quienes dicen, ¿y cómo la libro? Por ejemplo, ya no lo deduzcas. Ya no hubo beneficio, no tienes por qué reportar el esquema reportable. ¿Queda claro? ¿Dudas? ¿Inquietudes? ¿Traumas? ¿Preocupaciones? Por favor, de volada. Nada más, bueno, en la empresa donde yo trabajo, tengo trabajadores que salen fuera. Ok. Yo les deposito vía nómina, entre comillas. Separo lo que es sus viáticos con lo que es la nómina. Sí. Ellos tienen una tarjeta de débito, aunque dice nómina, dice Sí. débito. La pregunta es, ¿qué va a pasar con mis gastos que me generan? Una vez que ellos, paguen, porque hay lugares donde no aceptan efectivo, solamente tarjeta. Cuando entre en vigor esta ley de que dicen, pues si tú pagaste con tarjeta, los gastos van a salir a tu nombre. Sí. No sabemos todavía. Lo dejamos ahí en la incógnita. No sabemos si va a ser directo o si puede preguntar. ¿Quiere usted que le emita la factura? No la emites. Ahora, si es así, vamos a tener que empezar a poner orden en casa en decir, oye, pues entonces, una de dos, o le das el efectivo, le depositas en su chequera personal, tarjeta de débito, lo que sea, que vaya al cajero y lo retire. Otra es que probablemente tuviésemos que darle tarjetas de débito a cada uno de los colaboradores, tarjeta de crédito o débito corporativa de la empresa, para que de una vez se firma por parte de la empresa y queda registrado el CFDI a nombre de la empresa. O sea, alternativas hay. Entiendo que muchas dicen, no, eso es imposible, ya parece que le va a dar una tarjeta de crédito. Bueno, pues es una opción, limitado, máximo 5,000 pesos, como sea. O sea, opciones hay. Nada más que el problema es que muchas veces los dueños no quieren, el mismo empleado dice, ¿y todos los puntos qué? ¿Los voy a perder? ¿Y las millas qué? Bueno, pues, ¿qué te explico, verdad? El caso de mi cuñadita.
Exactamente. De que hay soluciones, hay soluciones. Así es. Gracias. Analizar fuera de lo que es la sustancia de la reforma fiscal, decíamos como parte integrante y que podría ser medular de esta reforma, sin lugar a dudas, lo que es en sí la razón de negocios, la parte de los esquemas reportables, los terceros colaboradores y, a final de cuentas, el cúmulo de pequeños detalles para efectos de redondear estas tres ideas básicamente. Siendo así, es importante, ya ahora cambiando de escenario, dejamos atrás los esquemas reportables y su procedimiento como tal, porque esto pues será mucho, tal vez, o en parte letra muerta, dado que muchos de nosotros no caeríamos en los supuestos y otros en donde sí cayendo, difícilmente nos atreveríamos a manejarlo como tal, como un esquema reportable. Las multas están a la orden del día, evidentemente, en caso de incurrir en una que no avisé, no reporté, que puede ser hasta en el orden de un 50-75% del beneficio obtenido en materia fiscal como tal. Si haces cuentas, que eso como buen mexicano no lo puedes dejar pasar en alto, podrías llegar muchas veces a la conclusión, oye, pues mejor que le multen a la empresa, porque a mí como asesor es muy alto, y si multan a la empresa, a lo mejor puede ser en el orden de, déjame empezar, una de 50,000 pesos. Hombre, pues solita se paga. No le informamos, pagamos los 50,000 y que forme parte de la estrategia como tal, costos de la estrategia y se acabó. Es decir, pensando en que tal vez cómo va a actuar el contribuyente y pensando en que me multan, pues sí, pero si no pasa de 50,000 pesos, porque tienen que pasar obviamente y cobrarte la más económica, porque si no, pues te inconformas y seguramente en un juicio tienes más que ganado el que no te hayan invocado la multa la más pequeña de todas. Así también tenemos condicionantes para la aplicación del 69B en el sentido de que como tal, todo lo que son mis prácticas indebidas, el hecho de que yo estuviese otorgando subsidios o estímulos a los contribuyentes, si yo soy un contribuyente que estoy beneficiando de este tipo de estímulos y ventajas, no debo de caer en consecuencia ni en calidad ni de EFO ni de EDO, porque si no en automático pierdo los beneficios. En materia de lo que es un cúmulo de diferentes misceláneas, de diferentes tesis, sentencias, jurisprudencias como tal, absorbe ahora como parte de la reforma, la materialidad, es la que cobra vida, porque está inmersa en precisamente la razón de negocio. Es exactamente a lo que nos referiríamos cuando el contador tiene que empezar a trabajar en integrar, en formular este tipo de diferentes carpetas de averiguación, de integración, de diferentes escenarios. En su caso, inclusive tal vez me atrevería a decir, de una caja documental, y es donde a partir de mi cierre 2019, yo tengo que empezar a pensar cómo es que la autoridad va a caer en consecuencia de pedirme, con base a ese 69B, la falta de materialidad en mis operaciones. Y así entonces yo soy capaz de identificar el hecho de que la autoridad, teniendo toda la información, más todo lo que se le pudiera ocurrir y presumir, pues me tiene más que con la pata en el pescuezo. De alguna suerte sí, es de reconocer. Cuando ya esté integrado todo el sistema de operación, de información, de declaraciones, de contabilidades, de RFCs, de CFDIs, de propiedad intelectual, de registro público, del registro civil, me pueden decir todo, ¿eh? Dónde vivo, cuántos hijos tengo, cuántas propiedades, cuánto facturo, qué deduzco, de qué estoy enfermo vía deducciones personales, si fui al dentista, si, déjame empezar, tengo al corriente mis obligaciones fiscales, mi buzón tributario, si no he atendido una demanda, una oferta, una contrapropuesta, una atenta invitación, si no he mandado mis declaraciones informativas, tienen todo. Es decir, ya al día de hoy, el empresario lamentablemente sigue creyendo que no, hombre, eso es mentira, el gobierno no tiene nada. No, cuidado, tiene todo. Y es entonces en donde, a la luz de toda la información, pues evidentemente puede presumirnos también, oye, contrataste un proveedor que no tiene activos, que no tiene personal, que no tiene operación alguna, que no está localizado, que no tiene infraestructura, que no ha comprado sus bienes, que no tiene compra de mercancía. ¿Cómo te puede vender algo cuando no tiene compra de mercancía? Pues te está facturando de a mentiritas. Y te caché. Se convierte aquel en un EFO, tú te conviertes en un EDO como tal, y ahora el problema es para ti.
porque me tienes que demostrar la materialidad. Y en ese demostrar la materialidad es chamba del contador. Y en esa chamba del contador yo diría, no, a ver, momento. Digamos que es distinto el decir que es chamba del contador a decir que el contador puede liderar un proyecto para efectos de contener, de hacerse llegar de toda la información para que en caso de una revisión se haga constar la materialidad de ese efecto, de ese efecto económico o de esa eventualidad como tal. De tal suerte que es una chamba de toda la organización. Probablemente esto que veamos en materia de lo que es cómo demostrar la materialidad sea un trabajo que ya se hace. El problema es que lamentablemente se tiene dispersa toda la información por las diferentes áreas. Y es entonces en donde nos debemos de poner las pilas. Hay quienes saben un poquito de prevención de lavado de dinero ahí en la organización. Otros que saben acerca de lo que es geolocalizadores. Otros que saben acerca de lo que es la entrada al almacén. Otros de lo que integra un expediente fiscal. Y así va sumando todos para advertir entonces que de alguna suerte, si lo logro difundir como una chamba de toda la organización, para que sea responsable toda la organización en lograr precisamente esa materialidad de una presunción de operaciones inexistentes. El SAT ya nos tiene identificados, ya el SAT nos dice, yo cuando veo esto, para mí es una operación existente, es inválida, es una operación simulada. La Prodecon también se ha pronunciado y también dice, oye, toma en cuenta que un buen análisis para integrar la materialidad tiene que contener y nos pide que empecemos a armar una carpeta, no le llama carpeta, puede ser una caja, en donde diga, ¿cómo me puedes demostrar que sea la operación estrictamente indispensable? No me vayas a decir a la vieja usanza, pues porque veo el giro en el acta constitutiva y si está correlacionado, pues ya es estrictamente indispensable. Eso fue de los 80s, de los 90s. Pero pues ¿en qué año vas? ¿Cómo me demuestras la materialidad? Que va correlacionado ahora con esa razón de negocio, que lo tiene por separado, pero va de la mano, que va un poquito empatado con haz un estudio para garantizar que efectivamente, gracias a ese estudio, tienes que incurrir o te obliga a que tú incurras en otros elementos, en otras erogaciones para levantar la empresa, para vender más, para evitar gastos, para ser más eficiente, para obtener más ingresos y pagar más impuestos sobre la renta. Un análisis con tendencias de por qué se te están cayendo tus ventas. Un plan o políticas de cuando la empresa incurra en esta situación, tiene que hacer ABC. Tiene que hacer un estudio de mercado, tiene que hacer un análisis sustancial, tiene que implementar un gobierno corporativo para que el gobierno corporativo, sea el que decida que se va a incurrir en esa erogación. Que puede ser una tontería. Puede ser desde un simplemente, oye, quiero dar una remozada a todo el corporativo y me voy a gastar 10 millones de pesos. Para todas las oficinas, pintarles y cambiarles piso y pastita y falsos plafones, lucecitas indirectas, sí, 10 millones de pesos. ¿Será estrictamente indispensable? ¿O con 1 millón de pesos será suficiente y lo dejabas pues, decente? ¿Por qué quieres meterle 10 millones de pesos? ¿Cómo me lo demuestras? ¿Cómo me garantizas que sí es estrictamente indispensable? Que si hay una razón de negocios que te justifique, métele 10 millones de pesos a tus oficinas. ¡Wow! Y entonces, con base a todo ello, yo tengo que empezar a pensar, es más, desde antes de que se haga la erogación, en cómo es que voy a integrar mi carpeta. Y podría ser, ¿por qué no? Les invito a hacer un pequeño manual. Oigan, a partir de mi cierre 2019, voy a investigar qué erogaciones, qué gastos, qué deducciones. Podría ser factible que la propia autoridad me dijera, como que no me late que esto sea una partida estrictamente indispensable. Y menos que tenga una razón de negocio. Y entonces, como tal, lo tengo que vestir. Tengo que darle esa facultad a la autoridad, satisfaciéndosela con una integración de la información. Al grado en decir, ¿por qué no? Oye, derivado de la reforma, ya me puse las pilas desde el 2019, hice un buen estudio de mercado. Mis tendencias advierten que se me están cayendo, que nadie quiere venir a esta empresa, que porque dicen que huele mal, que porque dicen que huele como muerto, que porque dicen que falta luz, que porque dicen que lo que sea. Todo un reporte, todo un análisis, todo un estudio, las tendencias y que el gobierno corporativo
en un acta de asamblea ordinaria y extraordinaria, los accionistas han decidido invertir 10 millones de pesos. No es una vacilada. No es, ay, vete a comprar, por favor, unas plumas Bic, por favor. ¿Cuántas necesitas? Tráete 3. Pues eso que no necesito un acta de ordinaria extraordinaria para justificarle a la autoridad de que compré 3 plumas Bic de 22 pesos cada una. Pues no. O de 10 pesos cada una. Pues no. Pero sí 10 millones de pesos. La autoridad va a decir, no es cierto, eso no es cierto. Claro que sí. Hicimos todo un análisis, estudio, se justifica. Y además, somos capaces de identificar que con esos 10 millones de pesos voy a tener resultados positivos en la organización, que va a haber un incremento en las ventas, que podemos reducir gastos, que podemos incurrir en mayor productividad, que la gente va a estar mucho más alineada, que va a ser más productiva, que va a ser más rentable, que todo ello. Y entonces yo ya empiezo a armar una carpeta. Si voy a invertir 10 millones de pesos, ¿por qué no hacer un pequeño estudio de 12 mil, de 15 mil pesos, donde me justifique todo eso? Y entonces, además, ahora sí, puedo identificar el cómo es que está debidamente registrado en mi contabilidad. ¿Qué me vas a decir? Pues, ¿qué? El COI lo da. Cargo a gastos, cargo IVA acreditable con abono a bancos o a proveedores. Pues eso fue en los 80s, en los 90s. Y hoy tendría que decirte el contador, no, a ver, permíteme, de entrada, necesitamos entregar una guía contabilizadora donde nos diga exactamente cuándo es gasto y cuándo es inversión. Me va a tener que decir también, o entregar como tal, lo que es la NIF, donde me dice, oye, cuando se trate de esto, la NIF tal advierte que se registra con cargo a tal y con abono a tal. También me va a advertir, aparte de ello, obviamente, la justificación en materia de impuestos sobre la renta, donde me diga, oye, con base al artículo tal de ley, o de reglamento, o de miscelánea, esto se considera una actividad deducible o una operación de deducción autorizada por A, B, C, D, o se trata de una inversión por X, Y, Z, y se registró como inversión. Y me va a tener que acompañar de todo lo que es el proceso de autorización. Ya tengo el acta, decíamos, un acta ordinaria extraordinaria. Y después cuando se hizo el comité para evaluar a lo mejor a los proveedores, mi control interno, tengo que decirle, oye, para esta operación tuvimos que convocar a 3 o 4 arquitectos, diseñadores, proveedores en general, donde yo sometí a consideración de cada uno. Me entregaron sus proyectos, sus planos, sus costos, sus tiempos de entrega, su formalidad. Les hice todo un escauteo completito. ¿Cuáles son sus clientes? ¿Con qué periodos de entrega? ¿Qué quejas han tenido? ¿Dónde están localizados? Fui a sus plantas, porque muchos de ellos hacen sus propias plantas. Tienen sus propias plantas, y hacen sus pastas, o sus pinturas, o sus pruebas. Fui con ellos. Nada de que es proveedor no localizado. Les da de veras. Y me metí a Google Maps, Google Earth, y le tomé una foto. Y aquí está, tiene una planta completa de ellos. Nada de que, oye, me metí a internet y es un terreno baldío. No, pues ni lo contrates. La autoridad te lo va a rechazar. Y además, hice todo ese análisis con ese compliance, cumplimiento, integrando no solamente lo que es su parte física, sino también le pedí opinión de cumplimiento. Le pedí sus declaraciones, le pedí opinión de sus clientes y de sus proveedores. Le pedí. Es una carpetota, es una caja de información. Y luego cuando nos entregó el producto, hicimos toda una logística de entrega. Cajas y cajas, o botes y botes, tambos y tambos de pintura, de pisos, de lo que sea. Y cómo fue llegando y quién me firmó. Para mi asiento contable también me tuve que firmar. Claramente advierte la ley o la NIF que se carga gastos, pero la vieja usanza, mi formatito dice tipo printaform de aquellos o formatos verdes viejitos donde dice elaborado por, capturado por, autorizado por, supervisado por, todo. No fui yo. A mí me dijeron que así se registraba. Con toda esa información, pues evidentemente llega la autoridad y te dice, oye, para mí que hiciste una falsa operación, es apócrifa esa operación, esa factura simulada. Hombre, no, tengo hasta videos de cómo se pintó la entrada del almacén, vinieron colaboradores de todas las sucursales, vinieron aquí a ayudarnos, hicimos una barbacoa al terminar el evento, estuvo padrísimo, subimos fotos a Instagram. Hombre, tengo todo. Y tú vienes a decirme que no hay materialidad en la operación. Por favor. ¿Sí me sigues? Es que es totalmente distinto.
Si dices, no, es que sí está autorizado, sí le urgía porque estaba rete feo, y pues aquí está mi CFDI y ahí está el comprobante de pago, te dice el fiscal, no, es no deducible. Es totalmente distinto llegar con todo ya armado. No es de, bueno, si quieres déjame ver y te voy a empezar a integrar la información. No, hombre.